quiero continuar hablando acerca de lo que traje la última vez que estuve con ustedes. Estamos trabajando 1 y 10, la última semana del tema Olvídate de ti. Y yo quiero hacer una breve introducción que no tiene ninguna relación a ningún texto bíblico ni ninguna historia de la Biblia. Pero yo sé que van a entender qué es lo que yo quiero hablar en este día cuando concluya mi breve introducción. Yo trabajo en una organización del gobierno que se llama Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen tiene como función principal ayudar a la gente a conseguir trabajo. Tengo allí trabajando ya aproximadamente 9 años, tal vez casi 9 años. Y durante este tiempo me he dado cuenta que nosotros hemos tenido diferentes grupos de prioridad, diferentes estrategias de trabajo. Hemos tratado de organizar a los grupos en cultura, bien si son nuevos en el país, si son jóvenes, si son adultos, si tienen mucho tiempo en Suecia, si tienen poco tiempo en Suecia, si hablan otro idioma, si están mucho tiempo inscritos en la oficina o muy poco tiempo inscritos. Lo importante en todo este asunto era organizarlos en grupos que sean homogéneos para que facilitaran nuestro trabajo administrativo. Teníamos siempre que estar preocupados de dar la información correcta en el momento correcto, hacer todo el trabajo administrativo que significa inscribir a una persona en nuestra oficina. Teníamos que hacer planes de acción, reuniones personales, reuniones en grupo. Teníamos que preocuparnos de darle a la persona los recursos que le pudieran ayudar a solucionar su problema, que es no tener trabajo. Cada vez que llegaba un nuevo gerente, un director general a nuestra organización, porque hemos cambiado en el transcurso de los años, se daban cuenta que la sobrecarga y el trabajo administrativo en el personal era demasiada. Hoy día, aproximadamente hace unos meses atrás, tenemos un nuevo director general que se ha dado cuenta de esta situación también y ha llegado a una conclusión. Es necesario que la Oficina de Empleos Arbetsförmedlingen vuelva a la esencia de cuál es la razón por la cual existe. Arbetsförmedlingen no existe para administrar, para organizar grupos. Arbetsförmedlingen no debería existir únicamente para hacer reuniones de grupos, reuniones individuales. Arbetsförmedlingen tiene como centro y esencia de existencia el ayudar a la gente a conseguir trabajo. No me critiquen porque trabajo ahí. Sin embargo, estamos esforzándonos por eso, pero esto yo lo quiero asociar y hacer un paralelo entre lo difícil y lo complicado. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que siendo que entendemos nosotros como organización cuál es la esencia principal de nuestra existencia, nos damos cuenta que por más que nos esforzamos de hacer todas estas cosas, no estamos cumpliendo con la razón principal por la cual existimos. Eso produce que el entorno, la sociedad, tenga una opinión bastante deteriorada y bastante dañada de lo que es esta organización en sí. Quiero hablarles de la iglesia, porque la iglesia tiene un propósito específico y fundamental que cumplir en este tiempo y en todos los tiempos. Pero en la iglesia, sin darnos cuenta, buscando querer hacer el bien, buscando querer agradar a Dios, hemos hecho estrategias de crecimiento, hemos buscado cómo organizarnos, tener grupos de oración, tener cultos bonitos, invitar predicadores, desarrollar el ministerio de alabanza, buscar que la escuela dominical crezca, porque es el futuro de la iglesia. Hay que ponerle mucho empeño a eso, hay que preocuparnos de las damas, de los varones, hay que velar por nuestros jóvenes. Y a veces nos hemos olvidado de cuál es el centro de nuestra existencia. Estamos moviéndonos y trabajando en todo lo que está relacionado a la iglesia y nos hemos olvidado de cuál es el centro de nuestra existencia. Más importante hoy para nosotros son las actividades que tenemos en la iglesia que Jesús mismo. El centro de la iglesia, amados hermanos, no es nada más que la persona de Jesucristo. Y si nosotros vamos a aprender a olvidarnos de nosotros, tenemos que poner a Jesús como el centro de nuestras vidas. Para muchos de nosotros que estamos sentados en nuestras bancas de congregación, domingo tras domingo, Jesús ha dejado de ser el centro y ha pasado a ser una religión. Más importante para nosotros es cómo está mi casa, mi familia. Es más importante que mi iglesia crezca y que llegue mucha gente a que Jesús sea glorificado.
Y el mundo nos está mirando. Y el mundo entiende cuál es la esencia principal por la cual la iglesia existe. El mundo tiene conciencia de cuál es la razón por la cual nosotros existimos como organización, como cuerpo de Cristo en la tierra. Es que el Evangelio se ha extendido, predicado y manifestado en el mundo a través de los integrantes del cuerpo de Cristo. Por eso es que no es de extrañar que la gente en el mundo tiene una opinión deteriorada de lo que es la iglesia. Pero yo vengo con un mensaje, hermanos, porque Dios nos quiere alentar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere bendecir. Y Dios nos está llamando como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, a edificar su iglesia, no nuestra congregación. Entiéndeme, por favor. Porque nosotros como pastores tenemos muchas ganas de que a mi iglesia lleguen 100 más. Dios bendiga al pastor Wilson, pero que esos 100 lleguen a mi iglesia. Estamos preocupados de crecer, de tener cantidad, de tener ministerio, de tener estructura, de tener estrategias de crecimiento. Te cuento una historia. Hemos pasado un proceso largo en la iglesia durante muchos años de transición, del cual aún no hemos salido. Yo soy el resultado de un largo proceso de transición en la congregación donde yo sirvo al Señor. Hoy soy pastor en esa iglesia. Sin embargo, nosotros durante este periodo hemos pasado de ser mucha gente a ser un poco de gente, a ser muy poca gente, a ser 5 algún domingo. Hoy día no estamos allí. Y yo en este tiempo, de estos años, nos hemos dado cuenta que Dios nos ha bendecido, ha entregado una nueva forma de entender las cosas, de ver las cosas de una perspectiva de donde creo Dios nos quiere animar a mirar las cosas para crecer en la fe, no en cantidad. Ha establecido liderazgo, ha establecido principios, nos ha enseñado a ver la vida cristiana de una manera más clara. Y hoy día yo decía, es tiempo de multiplicarnos. Reuní a los líderes de la iglesia como un pastor responsable, pensaba yo. Ahora estamos en un momento importante porque hemos puesto bases. Dios se ha encargado de ayudarnos a poner bases en la iglesia. Es tiempo de tener una estrategia de crecimiento. Mira las palabras que salieron por mis labios. Cuando esa misma noche llegué a mi casa y me puse a orar por este deseo en mi corazón, Dios me dijo, ¿cuál estrategia de crecimiento piensas inventar? ¿O piensas ir a la Biblia? Le pregunté, Señor, yo necesito que tú me digas cuál es la estrategia. Hay una sola estrategia y escrito está. Llegué a la Biblia y me lleva a la carta a los Corintios, donde Pablo está reprendiendo a la iglesia por un asunto interno en la congregación. En esa congregación de Corinto había un hombre tal vez que se llamaba, voy a parafrasear los textos, Wilson, que predicaba muy bien, y otro hombre que se llamaba Renzo, que predicaba menos bien. Uno decía, a mí me gusta cómo habla Wilson porque es muy elocuente, pero me gusta Renzo porque tiene mucha pasión y es muy correlón. Y uno decía, yo soy de Wilson, yo soy de Renzo. Y Pablo dice, ¿es Wilson el que murió por ustedes? ¿Es Renzo el que limpió vuestros pecados? Ni Wilson ni Renzo lo hicieron. Wilson y Renzo pueden sembrar y regar, pero el crecimiento es algo que le pertenece al Señor. Por eso vuelvo a lo mismo, amados hermanos. La esencia de la iglesia es Jesucristo. La iglesia no puede girar en torno a estrategias. La iglesia no puede girar en torno a sentimientos, a emociones, a deseos, a buenas intenciones. Porque es obvio que yo tenía una buena intención. Quiero que la iglesia crezca, pero Dios me dijo, encárgate que la iglesia se mueva y gire en torno a mí. Muchas iglesias, Renzo, me han hecho a un lado y hoy soy yo el que tengo que estar dando vueltas alrededor de ellos en vez de que ellos den vueltas alrededor de mí. Yo quiero poner un texto porque quiero fundamentarlo en un ejemplo, porque nuestro maestro a seguir es Jesucristo. Mateo, capítulo 26, versos 38 y 39.
Mateo capítulo 26, versos 38 y 39. Dice así: Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y yo me pongo a pensar, hermanos, porque como predicador quiero meditar en el texto. Quiero imaginarme lo que no está escrito. Quiero tratar de ver lo que está sucediendo. La Biblia no cuenta si Jesús estaba llorando, estaba triste. Pero lo que sí revela la Biblia a través de la palabra de Jesús, que Él en su propia voluntad, es lo que está diciendo el Señor: si yo pudiera decidir, encuéntrame otro camino a seguir. Señor, si fuera mi voluntad, Dios, por favor, Padre mío, que no me maltraten, que no me peguen, que no me humillen, que no me asesinen, Señor. Señor, no hay otra manera de salvar a la humanidad. Jesús sabía lo que estaba yendo. Jesús conocía su presente, pero también entendía su futuro. Él sabía que su vida tenía un propósito específico que cumplir. Era ser maltratado, humillado, sufrir y morir para que nosotros vivamos. Él en estos momentos está frente a su Padre diciéndole: Señor, 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 tú eres mi Padre y mi Dios, Señor. Tú conoces mi vida, tú me has visto, Dios. Lo único que he querido es obedecerte. Te pido un favor. No hay alguna otra manera de solucionar este problema. Y después recapacita y le dice: Señor, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Jesús lo que nos está enseñando, hermanos, y que la Biblia lo diga claramente, es que el centro de su vida no era su voluntad, sus temores, sus deseos, sus angustias, sus problemas, sus necesidades, sus miedos. Era Dios y su voluntad para su vida. Eso tiene que volver a la iglesia en este tiempo. Amén. Nos hemos alejado de lo que Dios quiere y hemos buscado con buenas intenciones de agradar a Dios, pero haciéndolo a Él a un lado en nuestras vidas. Por eso es que vemos muchos cristianos, y lo venía conversando con mi esposa en el auto, tanta gente que va y viene de la iglesia. Es tan normal hoy día ver tanta gente que viene de vez en cuando a la iglesia. Vienen un domingo y 3 domingos desaparecen. De repente tienen temporadas que vienen 4 domingos seguidos, desaparecen 2 meses. Y después vuelven un domingo. Hoy día la hermana que predicó en la congregación, que espero algún día Dios le permita bendecirles a ustedes también, trajo una palabra, hermanos, que tocó la vida de mucha gente en la iglesia. Y creo que si no la tocó es porque están sordos. Tenemos que poner nuestra vida en torno a Jesús. Tenemos que movernos en torno a Él. Y yo escribí, hermanos, mientras desarrollaba este sermón que hoy día les quiero entregar, que me he dado cuenta que en mi iglesia, hermanos, hay muchos cristianos que tienen un concepto equivocado de qué es lo que es Dios, de quién es Dios. Cuando tú le preguntas a un creyente, miembro de iglesia, ¿qué es Dios para ti?, muchos de ellos contestarán: Dios es quien se encarga de hacer que todo marche bien en mi vida. Otros podrán contestar: Dios es quien me libra del mal y de las tentaciones. Otros también podrán decir: Dios es quien se encarga de salvarme de las garras del enemigo. Y estas declaraciones, estas declaraciones que estoy dando ahora, no dejan de ser ciertas, porque Dios hace esas cosas, pero Dios no es esas cosas. Voy a decirlo despacio porque quiero que se entienda. Dios hace todas estas cosas. Todas estas cosas pasan en la vida de las personas que se han decidido. No cualquier persona,
Esto sucede en la vida de aquellos que se han decidido, no solamente por hacer una oración de salvación y aceptar a Jesús en su corazón, sino que se han decidido caminar con Él y prestar atención al consejo de su palabra. Que Dios cuide de tu vida, hermanos, es el resultado de la capacidad que tú tengas de obedecer lo que Él dice. Que Dios te libre de las garras del enemigo, lo cual es cierto, es el resultado de la valentía que tú tengas. De cueste lo que cueste, tú vas a hacer lo que Dios ha dicho. Vivir en paz, hermanos, es el resultado de entregarse plenamente a la voluntad de Dios y lo que Él quiere para ti. Dios no es eso es el resultado de atender a Dios. Pero entonces pensaba yo mientras trabajaba en el sermón, Señor, si tú no eres eso, ¿qué eres? Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Y seguro que si nos podemos a buscar en la Escritura, encontraremos muchas más definiciones de quién es Dios, pero esta tocó mi corazón de forma especial. Él, hablando de sí mismo, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Viste la diferencia entre la definición que damos algunos de nosotros y la definición que la Biblia da de quién Él verdaderamente es? Dice la Biblia que Él es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el que reina por siempre. Dios no es una medicina. Dios no es un psicoterapeuta. Dios no es un doctor. Dios es eso y mucho más que eso. Él es todo en todas las cosas. Él es el dueño de todo lo visible y lo invisible. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y podrás disfrutar de eso de acuerdo a la capacidad que tú tengas de poner a Jesús como el centro de tu vida. Hay muchos cristianos. Hubieron dos científicos muy antes a nosotros y nuestra existencia. Yo no sé si han oído hablar de algún científico llamado, lo tengo aquí, Nicolás Copérnicus y Aristóteles. Ellos tenían dos teorías diferentes la una de la otra. Aristóteles durante mucho tiempo había establecido que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de ella. Y durante muchos años la humanidad vivió creyendo esta teoría, hasta que Copérnicus llegó y dijo: eso no es correcto. El Sol es el centro del universo y la Tierra y todos los planetas giran alrededor de él. Esto despertó una pregunta en mi vida. Si Dios es el Sol y nosotros somos la Tierra, ¿en qué científico hemos creído? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que sus vidas evidencian que el centro de sus vidas no es Jesús. Jesús gira en torno a ellos. Ellos no giran en torno a Jesús. Y si vamos a alcanzar el cumplimiento de los propósitos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que encargarnos responsablemente de que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Por eso yo tengo 3 puntos que quiero desarrollar con ustedes. Principios que necesariamente
debemos entender. Número 1, Dios ha sido, es y será el centro de todas las cosas que existen. No yo, no tú, no la iglesia, no las estrategias, no los pensamientos del mundo, no las buenas intenciones. Jesús es el centro de todo lo que existe. Hermanos míos, es tiempo de edificar, no una congregación. Es tiempo de edificar la iglesia de Cristo en la tierra. Y si vamos a continuar haciendo ese trabajo, tenemos que encargarnos que los fundamentos sobre los cuales nos paramos sean resistentes. No nos podemos parar sobre teorías, sobre ideas, sobre pensamientos, sobre filosofías de hombre. Tenemos que pararnos sobre la palabra de Dios, porque allí está nuestra fortaleza, y escrito está que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Cuenta la historia en el Evangelio de Mateo, o más de un evangelio lo cuenta. Jesús fue llevado al desierto. ¿Lo saben, no? Mira, esto hay que entenderlo, porque a veces uno cree que uno llega al desierto producto del diablo. A veces es Dios mismo llevándote al desierto. Mucha gente que dice este diablo maldito, y el diablo está asustado, escondido en su cueva, porque sabe que Dios es más grande que él. Y de repente es Dios mismo sacándote de tu comodidad y poniéndote en el desierto, porque dice: necesito probarte, necesito trabajarte, necesito formarte. Por eso yo vengo a decirle a algunos de ustedes que muchos de los problemas que ustedes hoy están pasando y las dificultades que están viviendo son posiblemente la voluntad de Dios para trabajar tu carácter y formarte conforme a su beneplácito, para que cumplas con tu propósito en este lugar. Llevado al desierto 40 días y 40 noches. La Biblia cuenta que le dio hambre. Apareció Satanás y le dijo: si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y mira la diferencia entre los cristianos de este tiempo y Jesús. Los cristianos de este tiempo posiblemente puede ser que vayan corriendo del pastor, o que inventen cualquier cosa, pero Jesús dijo: escrito está. O sea, no es solamente lo que Él le dice, sino que Él dice: mira, diablo, yo te voy a hacer referencia a algo que tiene más valor. O sea, si yo me pongo a decir cualquier cosa, es posible que tú te burles de mí. Pero Jesús le dice: Satanás, mira, escrito está. Esto no lo dije yo, esto lo dijo mi Padre en los cielos. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Escucha lo que quiere decir. No solo de pan vivirá el hombre. Y el pan a veces, hermano, puede representar, cuando uno estudia teología, ¿qué significa el pan? Bueno, pueden ser tentaciones, pueden ser problemas. Lo que el diablo está trayéndole en ese momento es una representación simbólica, ¿no? De una piedra y gana pan. Pero el pan puede ser que lo que el diablo te está ofreciendo es un trabajo donde ganes más, es un trabajo que te quite tiempo de Dios, es un viaje que te aparte de las cosas de Dios, es una situación que te haga olvidarte de Dios. Y Dios le dice: escrito está. Yo no voy a depender de esas cosas, yo voy a depender de lo que dice la palabra de mi Padre, porque eso es lo que trae a mi vida. Amén. Esperanza. Dios ha sido y será el centro de todas las cosas que existen. Dios es el creador de todo lo visible e invisible. Todo lo creado existe y depende de Dios. Tu vida y la humanidad entera gira en torno a la voluntad de Dios. Todo lo que se ve, todo lo que no se ve, están esperando a que Dios haga su voluntad, que Él decida cómo, cuándo, por qué. Dios es el centro de todas las cosas.
Cuando entendamos ese principio, nuestra dinámica de vida cristiana va a cambiar. Es que tiene que cambiar. El cristiano que ha entendido que esto no depende de mí, depende de Dios, que Él es el que manda, que Él es el que tiene voluntad sobre todo lo que existe, lo que se ve, incluso mi vida, mi familia, mi economía, mis hijos. Yo puedo descansar confiado porque sé que Dios está en control. Amén. Dios es dueño de todas las cosas y soberano sobre su creación. Nada existe en su propia fuerza o voluntad. Nada. Todo depende de Dios. Dios es el centro del universo. Estos son principios, hermanos, que conocemos, pero hay que recordarlos. Porque creo que es un tiempo muy importante para la iglesia. Es tiempo de edificar. Número 2. Dios no existe para mí. Yo existo para Él. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que se dan el lujo. En esta iglesia no. Que tengo que ser claro, pastor. Quiero venir de nuevo. Que se dan el lujo de querer pelearse con Dios. Creen que tienen derecho a exigirle ciertas cosas a Dios. Creen que porque hacen el bien han ganado algo de parte de Dios. Creen que Dios depende de nosotros. Dios no depende de nosotros. Dios es soberano, es poderoso por sobre todas las cosas. Dios, hermanos míos, no nos necesita. Él quiere utilizarnos, pero Él no nos necesita. Nosotros dependemos de Dios. Él no existe para que mi voluntad se cumpla. Yo existo para que su voluntad se cumpla. Viviendo en un mundo, hermanos, donde la sociedad nos enseña lo contrario. Depende de ti mismo. Preocúpate por ti. Olvídate de los demás. Piensa en ti. Date tiempo para ti solo. Sal a solas, olvídate del mundo. No es de extrañar que a la iglesia se meten esos pensamientos. Pero yo vengo como un profeta de Dios a reprenderlo en el nombre de Jesús, y que todo pensamiento de egocentrismo y egoísmo salga de la iglesia en esta hora. Nosotros dependemos de Dios. Yo existo para agradar a Dios. Dios no está a disposición mía, yo estoy a disposición de Él. Necesitamos entender que Dios nos da a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Dios no depende de mí. Él no depende de mis circunstancias. Mi vida y mis circunstancias dependen de Dios. Yo dependo de Dios. Él es el que provee a mi mesa. Él es el que me salva en el tiempo de la angustia. Él es el que me da o el que me quita. Él es el que me bendice o no me bendice. Que Él haga conforme a su voluntad en mi vida. Ese pensamiento egoísta tiene que salir de la iglesia. Dios no necesita nada de mí, pero yo dependo plena y absolutamente de Dios. Son principios, hermanos, que yo creo nos pueden ayudar a volver a centralizar nosotros nuestras vidas en torno a Jesús. Necesitamos replantearnos nuestra posición de vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué me convierte en una persona cristiana? Nuestra hermana Yanina Hernández, que predicaba hoy día en la iglesia, hacía esta pregunta a sus jóvenes, porque es una de nuestras diaconisas en la iglesia y líder de los jóvenes. Los niños le contestaban: ser cristiano es ser una persona que lee la Biblia. Otro niño le dijo: ser cristiano es ser una persona que va a la iglesia. Ser cristiano es ser una persona que cree. Y otro decía: ser cristiano es ser una persona que se esfuerza por hacer el bien. Todo esto es bueno, pero ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es permitir que Jesús sea el centro de mi vida, que su voluntad se cumpla en mi vida. ¿Qué me está diciendo usted, pastor? Escucha, el martes pasado en nuestro grupo de iglesia conversábamos respecto a esto. Hay una tendencia en la iglesia,
incluso entre nosotros que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, o los que tienen menos tiempo, de querernos hacer creer a nosotros mismos que todo lo que viene de Dios trae paz. Pero no todo lo que proviene de Dios trae paz a mi vida. Si no, pregúntenle a Abraham. Si no, pregúntenle a Jesús en los textos que recién hemos leído. Su alma estaba angustiada. Y lo que él iba a hacer provenía de Dios. Es por eso que muchos cristianos no están dispuestos a pagar el precio de vivir en angustia, preocupación, en inseguridad. Porque entienden ellos que si me siento de esa forma, no puede venir de Dios. Pero lo que es correcto ante los ojos de Dios es siempre lo correcto para nosotros. No importa cómo nos sintamos cuando tenemos que hacerlo, la voluntad de Dios es siempre lo mejor para los hijos del Señor. Dios no está limitado a que yo me sienta bien. ¿Se entiende, no? Porque hay muchos creyentes que buscan sentirse bien. Y Dios nunca ha estado buscando por el mundo gente que se sienta bien. Dios nunca ha estado preocupado en hacernos sentir bien. Que nos sintamos bien, hermano, depende de la fortaleza que yo tenga de obedecer a Dios. Resultado de eso es que me sienta bien. Pero Dios no es su mayor preocupación que yo me sienta bien, porque Él sabe que si yo me aplico en obedecerle y hacer caso a su palabra, Él sabe que el resultado será que yo me sienta bien, que mis hijos estén bien, que mi casa esté bien, que yo disfrute de lo mucho o lo poco que tenga. ¿Por qué? Porque estoy siendo aplicado y obediente a lo que Él dice. Pero aquí no hay esos hermanos, pastor, que se quieren sentir bien. Yo glorifico a Dios por eso, porque este es el tiempo de iglesias como esta, congregaciones como Iglesia Nueva Vida. ¿Lo dije bien, pastor? Que la vez pasada dije Iglesia Nueva Creación. No me habló como 4 días, pastor. Hermanos míos, que hoy seamos 25 o 30 personas es el plan 1 de Dios. El siguiente paso es fortalecernos a los que somos para que esto crezca conforme a la voluntad de Dios. No de los hombres. No de los hombres. Por eso, hermanos, no nos vamos a esforzar, y yo conozco a su pastor, por buscar estrategias de crecimiento. Nos vamos a esforzar por dar principios que le ayude a la gente a crecer en fe, para que viva Cristo, que no lo hable, que lo viva. Y cuando la iglesia comience a vivir a Cristo, el mundo va a decir, ahí quiero ir yo. Porque ahí hay esperanza, ahí hay salvación. Número 3, principio muy importante, hermanos. Y es a veces esto lo que nosotros más olvidamos. Es que nuestras vidas, hermanos, no nos pertenecen a nosotros. Mi vida le pertenece a Dios. El apóstol Pablo lo dice así. No es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí, Romanos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué palabra! Escuchen, hermano, ¿por qué hoy en la iglesia, en este mundo tan moderno y tan egoísta, le dice qué cosa? ¿De quién soy yo? Yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mis pensamientos. Bueno, iglesia, vamos a hablar de unas personas que están en este lugar que dicen, no, tú te has equivocado. Tú podrás vivir tu vida como tú quieras y opinar de Dios lo que tú quieras, pero yo soy de Dios. Mi vida le pertenece al Señor, y si yo vivo, para Él vivo, y si me muero, que me lleve mañana, para Él me muero. Así que sea que yo esté vivo o sea que yo esté muerto, mi vida le pertenece al Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Y eso se refleja en nuestra manera de vivir. Porque yo he visto a muchos cristianos, hermanos, y algunos de ellos posiblemente estén sentados aquí,
pasando por tiempo de desierto y de angustia y de dolor, sufriendo incertidumbre, preocupados del futuro de su familia y de sus hijos, sin saber qué va a pasar mañana. Algunos de ellos tal vez están sentados aquí y están amargos con Abra Rumenia porque no tienen trabajo. ¿Para qué dije que trabajo? Pero la verdad es esta, hermanos, que a pesar de que ellos y ellas están pasando por esta circunstancia, lo que hace la diferencia entre nosotros y los que no han aceptado y abrazado a Jesús es que no importa cómo yo me encuentre, no importa si no tengo trabajo, no importa que Abra Rumenia no cumpla con su función, yo tengo a Cristo como el Rey de mi vida. Él es el que me provee, Él es el que me sustenta, Él es el que guarda mi vida, guarda a mis hijos, cuida de mi familia. Y a veces, hermanos, tú los ves, a mí, yo he pasado por tiempo de angustia y tú los ves, yo los veo cuando dice, hermano, no se asuste por lo que ve, porque me veo viejito, me veo cansado, me veo triste, me veo enfermo, pero por dentro, hermano, usted no sabe la pasión que tengo por mi Cristo. Él me ha salvado, es mi Señor, y alabo su nombre donde quiera que Él me tenga y como quiera que Él me tenga, porque Él vive, Él reina, Él es mi Señor, Él es el centro de mi vida. Para Él vivo, para Él moriré, en Él estoy, en Él camino, en Él subsisto como persona. Él es el centro de mi vida. Tu vida es propiedad de Dios. Tienes que esforzarte por vivirla para Él. No eres dueño de tu vida. Cuando te entregas a Dios, tu voluntad propia debe pasar a ser un asunto de segundo mesa. Es la voluntad de Dios la que debe reinar en tu vida. Yo quiero concluir y cerrar este sermón recordándonos a nosotros mismos que Jesús es el centro de nuestras vidas, pero también preguntándonos, ¿qué más puedo hacer para asegurarme que Jesús es el centro de mi vida?